Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El Señor nos ha convocado a este día de fiesta, en el que le damos gloria por su amor y por su entrega generosa. Es Él, como Divino Maestro, quien nos enseña a asumir la propia cruz de cada día y nos renueva en la esperanza, porque con Él no estamos solos. Agradecidos por su amor, iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este domingo, 24º del tiempo ordinario, nos predisponemos a celebrar nuestra Eucaristía. Estamos caminando siempre hacia el domingo 34, en que celebraremos la fiesta de Cristo Rey, y que significa para nosotros nuestra propia resurrección. Y en este mes también que le dedicamos a la Santa Biblia, la Sagrada Escritura, para que conozcamos y también pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel, que su protección nos ayude siempre a superar y a vencer todos los males. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén.
oración. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcan todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor, porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. Caminaré en la presencia del Señor. Los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo, caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor, por favor, sálvame la vida. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos. Yo estaba en la miseria y me salvó. Caminaré en la presencia del Señor. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia del Señor en la tierra de los vivientes. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la carta de Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudo o sin el alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro las obras. A este habría que responderle: muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda entonces esta palabra del Señor, que nos está invitando una vez más a nosotros a reflexionar, a entender lo que significa el Evangelio, la buena noticia. Moto bañandeya uero guatá bañanderecoe. Recordemos que San Marcos divide en 2 partecitas. Él quiere mostrar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y por lo tanto, toda la primera parte es un Jesús taumaturgo, un Jesús que se manifiesta, que hace milagros, que cura, que sana. La gente que lo sigue, en fin, que lo escucha. Pero aquí llega en un momento y Jesús dice: bueno, muchachos, aquí paramos un poquitito. Hagan por anduveme. Por anduveme. ¿Qué dice la gente de todo lo que estamos haciendo? ¿Qué dice la gente? Jesús se hace como un periodista, por andar uno a uno, lleva a interrogar y se y el pueblo, y los perros, más base. Pero después, queridos amigos, una vez que le dicen que eres Juan el Bautista, Elías, profeta, etc., ahora les dice: o mejor dicho en singular, ¿quién soy yo para ti? Pedro, ciertamente, que es el que explota siempre y habla en nombre de la comunidad, dice: tú eres el Mesías, es decir, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios. De la ñemboúa nada cuecuria lleva y que tu hanguaisa, un bojasa la hispojore pusieron hanguaisa del camino del mal, ya de pea lleva pemba posipo wiwi. Y entonces Jesús se da cuenta, ¿verdad? Y le dice: por favor, ustedes tienen que saber que es cierto, Pedro, yo soy el Mesías. Pero le voy a contar una cosita, le voy a contar un secreto. Aníquena, así como piensa la gente que el Mesías es el milagrero, el que viene y hace milagrito, y entonces yo no hago nada, porque o uma la Salvador, o uma la Mesías, hacia guapín de Macayu. No, el Mesías en primer lugar va a tener que sufrir mucho, va a tener que ser condenado, jamás nota, se me van a matar. Pero les digo una cosa, voy a resucitar, la resurrección. Pedro ciertamente que reacciona, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús lo reprendió también diciendo: retírate de mí, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, es decir, de la comunidad. Lo que ustedes piensan y lo que ustedes quieren. Nosotros muchas veces estamos en esa situación. No, no es eso, queridos amigos. La oración te sirve para sensibilizarse y para que vos ahora entres a actuar. Cuando un día llevar muy jagüea lleva peñan de yara pope u pependereñe puno arar en bapo. Pero donde ñemo y una peñan de yara pope
diga tu moayo imba evere ya pohane ese moai araca evea lleva. Es la fuerza de Dios, es el impulso de Dios. Pero esa es la predisposición del hombre, del corazón del hombre, para que nosotros podamos salir de estas situaciones. Y por eso que el Señor hoy nos está diciendo, recuerden, queridos hermanos, que estamos ya en este 24º domingo del tiempo ordinario. Y por eso el Señor nos pide una definición: ¿quién soy yo para ti? ¿Verdad? ¿Lo vas a tomar en serio? ¿Vas a caminar en serio? ¿Te vas a esforzar en serio? Entonces, por eso después les dice, bueno, le voy a decir una cosita. Ustedes que verdaderamente están aquí conmigo, les voy a decir, el que quiera venir, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque o si no, andai por el cristianismo, o si no, andai por el seguimiento de Jesucristo, andai por la secuela Christi. ¿Por qué, queridos amigos? Porque quiere decir que no entendimos en qué consiste el Evangelio del Señor. Lastimosamente nosotros tenemos mucha influencia, ¿verdad? Protestantes, sectas sobre todo, ayer, que muchas veces lo único que saben hacer es todo viene de arriba, todo pídale a Dios, todo milagro, usted tiene un milagro aquí para usted, que esto, que aquello. El milagro, queridos amigos, es que nosotros entendamos que la presencia de Dios y su Espíritu está siempre presente con nosotros. Pero así como Mesías, Peña de Piscinoagina, nos pide y nos exige tomar la cruz cada día y seguirlo. Incluso ustedes van a cualquier templo protestante y van a encontrar la cruz pelada. ¿Por qué? Y porque justamente lo que es tomar la cruz, sufrir, el empeñarse, el luchar, no, hay que sacar, solo hay que mirar al Jesús victorioso. El Jesús victorioso solamente existe en la medida en que nosotros entendemos y conocemos el camino de la lucha, del empeño, porque eso es lo que el Señor nos deja. Es la única manera para construir el reino de Dios. Si no renunciamos a nuestros egoísmos, si no renunciamos a nuestro pocanetitis, a nuestra forma egoísta de actuar, a nuestra forma realmente sin compromiso, ¿verdad?, para con la sociedad y con los hermanos, entonces quiere decir que no queremos llevar la cruz y seguirle al Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ahora imploramos al Señor con nuestras oraciones y nuestras peticiones. Inclina tu oído hacia nosotros, Señor. Inclina tu oído hacia nosotros, Señor. Por la santidad y comunión de todo el pueblo de Dios, para que juntos manifestemos la buena noticia a toda la creación. Inclina tu oído hacia nosotros, Señor. Por todos los que sufren en el cuerpo o en el alma, para que la intercesión de la Virgen de los Dolores los acompañe y les dé fortalezas en estos momentos. Inclina tu oído hacia nosotros, Señor. Por todos nosotros que participamos en esta celebración, para que, imitando a Jesús, podamos vivir nuestra fe, sobre todo en las dificultades cotidianas. Inclina tu oído hacia nosotros, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte. Oremos al Señor. Inclina tu oído hacia nosotros, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones
que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana, y así de lo que fue causa de nuestra ruina hiciste el principio de nuestra salvación. Por eso, con los ángeles cantamos con júbilo eterno el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 Hosana.
santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que en nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan